Que nuestro gran Dios pueda bendecir sus vidas. Hoy quiero presentar el tema, el gran proyecto de Dios. Y muchísimas gracias por poder compartirlo también con otros. Necesitamos que la palabra de Dios pueda estar al alcance de cuantas personas así lo requieran. Por favor, abra conmigo la palabra de Dios en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 3 al 6, en la cual señala o dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Este pasaje, presentado por el apóstol Pablo en una de las cartas conocidas como cartas de la prisión, nos revela el gran proyecto de Dios. Enfáticamente estaremos considerando 4 aspectos fundamentales del gran proyecto de Dios. Y estaremos estableciendo en primer lugar que en este proyecto nos bendijo con toda bendición. En segundo lugar, que en este proyecto grande de Dios nos bendijo al escogernos. Y sé que vamos a hablar lo más ampliamente posible y rápidamente. Número 3, nos bendijo también predestinándonos. Y número 4, nos bendijo también con gran propósito. Es decir, que todos los hechos maravillosos que Dios se propuso con sus criaturas, no obstante, o cuando menos con nosotros, no obstante, reflejan su maravilloso y grande amor. En primer lugar, señala el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire qué maravilloso pasaje. La verdad es que aunque yo no tenga vellos en mis manos, no obstante me erizo. Me ruborizo realmente al ver la gracia, la preciosa gracia de Dios sobre nosotros. Hay 3 palabras en este texto que son dignas de analizarlas primeramente antes de entrar en cuestión del mismo. La primera palabra es bendito. Es la palabra que Pablo utilizó para referirse a Dios. Y esta palabra proviene del griego eulogetos y significa adorable Señor. No hay una palabra que pueda expresar. Estoy seguro que el apóstol Pablo no tendría en su boca una palabra que pudiera expresar la maravillosa gracia que él había recibido. Y solo lo expresa con bendito. Segundo, la otra palabra que aquí aparece es bendijo. Y esta palabra proviene del griego eulogeo. Y significa invocar una bendición. Es decir, que nuestro Padre no solamente es bendito, sino que también con esa gran bendición, valga la redundancia, nos bendijo. Es decir, invocó sobre nosotros bendición. Y por último, la palabra que también aparece aquí es bendición, como usted podrá leer. Y esta palabra es eulogía. Y significa otorgar un beneficio. Es decir, que Dios no solamente es bendito, sino que nos bendijo y nos bendijo otorgándonos amplia y grandes beneficios que nosotros y toda persona que oye, que lee la palabra de Dios, que teme a Dios, debe considerar como algo muy importante. En primer lugar, estaremos considerando quién lo hizo. Es decir, que a la hora del apóstol Pablo indicarnos que nos bendijo con toda bendición, vamos a responder a la primera pregunta: ¿quién lo hizo? Bueno, notablemente esta es la obra que hizo el Padre.
Es decir, de Él mana toda bendición. Es por medio de Él que señala la Escritura ampliamente, y no solo en este pasaje, sino en muchos otros más, que es Dios Padre quien ejecuta toda bendición para usted y para mí. En segundo lugar, ¿por quién lo hizo? Bueno, y esta es la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo, al cual conocemos así porque está interviniendo en el maravilloso plan de redención, que se trata ni más ni menos del gran proyecto de Dios. Y en el Hijo dice, es por medio de Él, en Cristo, que significa el Mesías, el ungido, que se otorga. En uno se ejecuta, pero en el otro se otorga toda bendición espiritual. Y note usted el contraste importantísimo que hemos de entender. No se trata de bendiciones materiales, sino de bendiciones espirituales. El punto número 3 indica en dónde lo hace. Y la palabra de Dios es muy enfática, estimado amigo y estimado hermano. La palabra de Dios dice que lo hace en los lugares celestiales. Y este término, como estaremos definiéndolo un poquito más abajo, es muy significativo por nosotros, pero también es importante que usted entienda que los lugares celestiales, bien, lo vamos a definir porque Jesucristo también habló de ellos. Y el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando usted empieza a leerlo, lo primero que va a indicar después del capítulo 5, que el reino de los cielos es semejante a. Y Jesucristo una y otra vez utilizó esta expresión para referirse ni más ni menos que a la iglesia. Es allí, dentro de la iglesia, que se recibe toda bendición espiritual. Estimado amigo, yo quiero que usted considere esto como vitalmente importante. Los lugares celestiales, esta palabra proviene del griego euporanios y significa lo que pertenece o está en el cielo, es decir, la iglesia de Cristo, la cual también es el cuerpo de Él. Y es dentro de ese cuerpo, es dentro de ese reino, es dentro de estos lugares celestiales únicamente que Jesucristo da las bendiciones. Obviamente, estas bendiciones se definen como riquezas espirituales también a sus hijos. Estamos viendo el gran proyecto de Dios, sintetizado o indicado como el maravilloso plan de redención de Dios. En segundo lugar, nos bendijo al escogernos. Y esta parte es muy, pero muy importante que usted la entienda. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A este pasaje vamos a responder a 4 preguntas, no sin antes que usted entienda qué es escogió. Esta palabra escogió proviene del griego eklegomai y significa en voz media elegir para sí o entresacar y seleccionar. Para que usted entienda entonces perfectamente el verdadero concepto de lo que Dios hizo al escogernos, porque esa es la segunda gran bendición que tenemos, responderemos a la primera pregunta: ¿cuándo lo hizo? Y de esto denota lo que se conoce como precedencia, o sea, los hechos anticipados. Dice que esto ocurrió antes de la fundación del mundo, es decir, antes que Dios creara todo lo que es visible y todo lo que es invisible, todo lo que aquí es tangible para nosotros y todo lo intangible. Dios trazó un plan para usted y para mí, de donde decidió también escogernos y bendecirnos. Pero, ¿cómo lo hizo? Es la segunda pregunta que respondemos, y aquí entra la trilogía en acción. Primero, y esto es muy importante, demasiadamente importante que usted lo entienda. Primero, hubo una elección entre la aceidad, es decir, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo lo que concierne a Dios. Bien dice Lucas en el capítulo 3, versículo 22, que allí se refleja la aceidad, es decir, la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esta elección se nota que Dios entre sí estaba trabajando. Entonces,
Esto involucra una elección también entre sus criaturas. La primera tendría que ver con la elección respecto al que le correspondió a su hijo y declara: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también en este segundo pasaje encontramos que hubo una elección entre las criaturas. Y esto es muy importante, demasiadamente importante. Y disculpen mi énfasis, pero de verdad, esto es una maravilla. Hubo una elección entre las criaturas, es decir, entre los ángeles y los seres humanos. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice: porque Dios no socorrió ciertísimamente a los ángeles, sino que decidió socorrer a la descendencia de Abraham. Bendito sea Dios. Con razón Pablo dice: bendito sea Dios. Y disculpen que yo haga este tipo de expresiones, que mi corazón no puede tener otro sentimiento de forma de agradecerle a Dios. Y cada individuo que está sobre la faz de la tierra debería arrodillarse y decir como Pablo: bendito sea Dios, porque Dios decidió entre su creación no rescatar a los ángeles, pero sí rescatarnos a nosotros. Una elección también entre la verdad. Dios tiene muchas verdades y toda su palabra señala que es verdad. Desde la primera letra hasta la última escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo su mensaje es verdad. Pero hay solo una verdad que nos puede salvar. Esta verdad recayó en el glorioso evangelio. Según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que es a través de el glorioso evangelio, de las buenas nuevas, la buena noticia es que Dios salva a los seres humanos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él cayó la elección de Dios entre sí. Y pudo haber sido el Padre que nos haya salvado, o pudo ser el Espíritu Santo el que nos pudo haber salvado, pero Dios decidió en la persona de Cristo hacer tan maravillosa obra. En tercer lugar, ¿por quién lo hizo? Y esto denota la exclusividad. Aquí dice que lo hizo por medio de Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación dado a los hombres. No hay ningún otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, a menos que no sea por medio de Jesucristo. Estimado amigo, escuche bien. Él es el único mediador. No hay más entre Dios y el hombre que no sea Jesucristo. Por favor, lea 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Quisiera Dios que todos los hombres que le temen, que creen en Él, entiendan esta verdad. No son los ángeles, no son los hombres, no es nadie, por más conocimiento que tenga. Absolutamente nadie, ni por lo que a usted le han dicho, ni por lo que usted cree. Es únicamente por medio de lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el único mediador. Y por último tenemos que ¿para qué lo hizo? Este es un fin deliberado. La Biblia nos muestra que hay cuando menos dos indicadores aquí para el fin del por cual Dios lo hizo. Y dice: para que fuésemos santos. Es igual a ser consagrados. Esto lo estamos viviendo en vida presente. Pero también dice: para que fuésemos sin mancha. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y no obstante, nuestra elección de servir a Dios no quita el pecado. Solamente nuestros pecados son borrados y perdonados, pero nuestro cuerpo no sigue ausente de pecar. Esto sucederá hasta el día en que esto mortal se vista de inmortalidad, cuando Jesucristo venga, y naturalmente entonces seremos sin defecto. Estamos viendo el gran proyecto de Dios. Número 3, el versículo 5 señala: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay tres cosas que vamos a ver también de este texto. Pero antes, yo necesito que usted entienda qué es predestinado.
porque justo y precisamente falsas doctrinas salen a partir de este pensamiento. La palabra de Dios define, del griego proorizo, esta palabra predestinado, y denota determinar por anticipado u ordenar por adelantado. Sí, las obras y hechos que Dios hizo, estamos viendo que fueron hechas antes de la fundación del mundo, antes que cualquier criatura existiera y antes que cualquier cosa material, visible o invisible para nuestros ojos, existiera. Dios decidió. Sí, eso significa predestinar. Dios no señaló sobre personas específicas, sino sobre toda la humanidad, su prioridad. Y para esto, en primer lugar, entendemos que lo hizo para mostrarnos su incomparable amor. ¿Por qué? Porque somos hijos por causa, naturalmente, del amor de Dios. Dígame usted, ¿qué necesidad tiene Dios de hacer criaturas o de crearnos? Ninguna. Dios no va a perder ni a ganar más gloria de la que tiene con nosotros o sin nosotros. Sencillamente nos hizo porque tiene amor. Somos el fruto de su amor. Es decir, que la obra maravillosa de Dios que exhibe ante toda la creación somos nosotros, porque nos hizo a imagen y semejanza. Somos también salvados por el inmenso amor. ¿No declara el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir por todos nosotros? Yo sé que usted entiende que esta obra fue por causa de amor. Y número 2, para mostrarnos su inmensurable adopción. La palabra adopción aquí tiene todo significado importante, porque el término adopción de un hijo adoptado recibe doble bendición. No obstante, el hijo adoptado es doblemente amado. ¿Sabe por qué? Porque el hijo natural obligatoriamente tiene que ser amado por usted como padre. Pero el hijo no natural no tiene usted obligación de amarlo, pero cuando usted lo ama, él recibe doble bendición. La adopción es lo que Dios hizo por nosotros. Una adopción preferencial, es decir, se decidió hacerlo por nosotros que no merecíamos absolutamente nada. Una adopción excepcional. Excepcional porque, después de todo, también como criaturas, y este es un tema muy teológico y amplia en la escritura respecto a los gentiles, porque Dios también eligió dentro de la raza un pueblo que le represente, pero que hoy en día lo representa también por medio de la iglesia del Señor. Una adopción distinguida nos hizo un pueblo especial dentro de este mundo pecaminoso. La iglesia es un pedazo del cielo, una embajada de Dios, donde Él muestra su inmenso amor, donde muestra sus bendiciones, donde dice que aquí hay lugar para aquellos que quieran encontrar la dicha y la esperanza. Para mostrarnos su invaluable afecto. Número 3. Este gran afecto, según el puro afecto de su voluntad. Un afecto sin reservas, un afecto sin límites, un afecto sin precedentes. El Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 26 señala el inmenso amor de Cristo. Y en Romanos capítulo 8 versículo 23 aprendemos de su inmensurable adopción. Así que, habiendo entendido el maravilloso propósito de Dios al bendecirnos como sus criaturas y como sus hijos, nos adentramos en el siguiente aspecto y último. Nos bendijo con todo propósito. El versículo 6 señala, para alabanza de la gloria de su gracia. 3 aspectos fundamentan aquí la bendición de su propósito, es decir, para su alabanza, por la gloria y de su gracia. No es que estoy parafraseando, solamente estoy haciendo una distinción entre cada uno de los propósitos para el cual Dios nos eligió, es decir, para su alabanza, es decir, para que los hombres, sus criaturas salvas, le brinden honor. ¡Qué maravilloso!
Qué maravilloso ha de ser caer de rodillas, no solamente en vida presente, sino también en vida futura, delante de Dios, dándole honor, honra y gloria al que nos hizo. También lo hizo por la gloria, es decir, para la exaltación, para magnificar su bondad, su gracia, para que nosotros estemos contentos a la hora de alabarle. Y por último, de su gracia para mostrar su inmenso y precioso favor sobre todos nosotros. Qué gran propósito al Dios crearnos y al Dios hacernos. Solo termino concluyendo con este hermoso pasaje, el cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Y miré, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y del número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 seres decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Por favor, ve usted y haga lo mismo. Bendito sea Dios que nos escogió, que nos ha bendecido y que nos hizo para un gran y precioso propósito. Empieza haciendo desde este día y que Dios te bendiga.